Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Torz, soy abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. También tengo estudios de arbitraje de Academy Arbitration en París, y soy profesor de Derecho Procesal Civil y arbitraje en varias universidades e instituciones educativas, y también tengo un libro sobre la materia, entre otras publicaciones. El día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes este singular mito y arbitraje, ¿no?, que es el de Tiresias. Eh, Tiresias fue uno de los adivinos más célebres de la mitología griega, ¿no? Él aparece en todos los fragmentos mitológicos referidos a, a Tebas, ¿no?, la ciudad donde se desarrolla, por ejemplo, toda la historia de Edipo Rey, ¿no?, o de Antígona, ¿no?, que es también un proceso famoso. Eh, por ejemplo, fue Tiresias el que aconsejó a que se entregara el trono, ¿no?, de Tebas al vencedor de la Esfinge, ¿no?, quien termina siendo pues Edipo. Y en Antígona, Tiresias advierte al rey Creonte de las consecuencias divinas de condenar a Antígona. Tiresias también aparece en otras sagas, ¿no?, distintas a las de Tebas. Me refiero, por ejemplo, a la saga de Ulises, en la Odisea, ¿no? Ulises, por ejemplo, viaja al Hades, ¿no?, al inframundo, para consultar a Tiresias, que ya, pues, ya había pasado a ese nivel, ¿no?, ya había fallecido, al menos en este mundo, ¿no? Eh, Porque quería consultarle sobre los peligros de su regreso a Ítaca. Ulises era muy astuto, entonces recurría pues a todas las armas que podía. Y como tuvo la oportunidad de viajar al Hades, no se le ocurrió mejor idea que consultar a Tiresias. ¿Y por qué Tiresias podía hablarle? Supuestamente en el Hades uno ya pues pierde el alma, por así decirlo, o por lo menos ya no tienes las capacidades para poder comunicarte, ¿no?, que tienes digamos, en el mundo normal, ¿no? Y es que, bueno, según la versión de Calímaco, que es una de las versiones, o de las tres versiones que existen de este mito de Tiresias, Tiresias había obtenido de Atenea, ¿no?, de la diosa Atenea, la facultad sobrenatural de conservar su espíritu tras la muerte, ¿no?, cosa que no ocurre con el resto de personas, ¿no?, que una vez en el infierno eres como una especie de zombie, ¿no? Y eso fue aprovechado por el astuto Ulises, ¿no?, para preguntarle todo lo concerniente a su regreso a Ítaca. Y Tiresias le contó pues a Odiseo, a Ulises, los problemas que le esperaban, ¿no? Por ejemplo, la ira de Poseidón, ¿no?, su gran enemigo. Y Ulises no sabía pues por qué lo odiaba tanto, ¿no?, por qué Poseidón lo odiaba tanto. Y gracias a Tiresias se entera pues de que lo odia porque dejó ciego a su hijo, el Cíclope, ¿no? Luego también el tema de los pretendientes de su esposa que le esperaban pues en casa, ¿no? Entonces, por eso Ulises puede predecir todo eso y prepararse, ¿no es cierto? Entonces, fue clave el haber conversado con Tiresias. En las dos versiones más famosas, ¿no?, la de Calímaco sobre Atenea, y en la versión que les voy a contar, ¿no?, que es la más famosa, que es la de Hesíodo, ¿no?, él adquiere sus dones proféticos y la ceguera, ¿no?, en una versión, que es la de Calímaco, que se llama el baño de Palas, ¿no?, el baño de Palas Atenea. Su ceguera fue causada por la diosa Atenas, porque lo castigó, dado que la sorprendió bañándose, ¿no? Entonces, como era una diosa muy pudorosa, lo castiga pues con la ceguera, ¿no? Y en otra versión, que es la más famosa, eh, ese es un castigo de la diosa Hera, por las razones que ya les voy a contar. En ambos casos se le concede el don
de la profecía, ¿no? De ver el futuro. Muy bien. Les voy a contar, pues, la versión más famosa, que es la que narra, pues, el arbitraje, que es lo que es la materia principal, pues, de esta entrevista. Bueno, en la antigüedad, por lo menos en la tradición grecolatina, que es una de las dos grandes tradiciones de Occidente, ¿no? Tenemos la judeocristiana y la grecolatina, ¿no? En la judeocristiana hay casos de juicios como los del rey Salomón, ¿no? Y en el caso de la grecolatina también hay juicios famosos, pero arbitrajes famosos. Quizás el más famoso es el de París, ¿no? Yo me voy a referir a quizás el otro arbitraje famoso y creo que para mí incluso de mayor nivel, ¿no? Porque en el de París se enfrentan tres diosas de, de primer nivel, ¿no? Sin duda, ¿no? Hera, Atenas y Afrodita. Pero en este arbitraje se enfrentan nada más y nada menos que los dos reyes del Olimpo, ¿no? El mismísimo Zeus y Hera. Y creo que el tema, la materia sometida a arbitraje es, yo diría que hasta más, por lo menos universal, ¿cierto? Porque en el caso de París, eh, se discute sobre quién es la más bella, ¿no? De las tres diosas. Y es una discusión bastante particular, ¿no? En cambio, como veremos, lo que se decide en este singular arbitraje es algo mucho más universal. Muy bien, entonces en esta versión que la pueden encontrar en los fragmentos de Hesíodo, ¿no? Que Hesíodo junto a Homero pues son el, las dos fuentes más remotas pues, de la mitología grecolatina, ¿no? Luego, pues, en autores posteriores, tanto griegos y sobre todo, ¿no? Romanos, repiten las versiones o las cambian, ¿no? Pero, digamos, las fuentes primordiales de todo lo que es la mitología griega, las encontramos en las obras de Hesíodo, ¿no? Como los fragmentos, ¿no? O la teogonía, por supuesto, muy importante, y en las obras de Homero, por supuesto, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Y bueno, también en Roma, Ovidio, ¿no? En la tradición latina, también pues narra pues esta versión que les voy a contar en su famoso libro Las Metamorfosis, ¿no? Que van a ver por qué este mito de Tiresias está dentro de ese libro Las Metamorfosis. Muy bien, ¿qué pasa con Tiresias? ¿Por qué es tan especial? ¿No? Porque Tiresias sorprendió a dos serpientes apareándose y las separó matando con su bastón a la hembra. Y a raíz de esto se convirtió en mujer, ¿no? Sea por intervención divina o por alguna razón sobrenatural, al realizar este acto, se convierte en mujer, ¿no? Eh, entonces, él vivió 7 años como mujer, ¿no? En algunas versiones, incluso se convierte en una meretriz, ¿no? Y hay otras versiones distintas que ya, bueno, les comentaré un poco más adelante. Pero bueno, lo claro es de que vive 7 años como mujer. ¿Mm? Y luego, después de esos 7 años, él vuelve a ver eh, serpientes apareándose y esta vez eh, vuelve a golpearlas y las separa, matando en este caso al macho. ¿Mm? Y al hacerlo se convierte nuevamente en, digamos, en varón, ¿no? Entonces, naturalmente, esto hizo de que Tiresias se convirtiese en la única persona conocida en haber experimentado el ser, digamos, hombre y mujer, ¿no? Durante una vida. Sabía cómo era ser mujer y sabía cómo era ser hombre. Entonces, teniendo en cuenta este antecedente, ahora pasamos al Olimpo, ¿no? El Olimpo, ¿no? Zeus está pues aburrido, ¿no? No tiene nada que hacer, entonces se pone a molestar a Hera, a su esposa, ¿no?
Entonces, suelta pues algo para empezar pues una discusión, algo que lo saque del aburrimiento, ¿no? Entonces, Zeus le dice a Hera, medio en serio y medio molestando, ¿no? De que le dice algo así como que es verdad que ustedes, las mujeres, disfrutan más el coito, el acto sexual, y Hera lo niega, ¿no? Dice que no. Entonces, siendo Tiresias la única persona en el mundo que había experimentado el ser hombre y mujer, naturalmente los dioses, los reyes dioses, someten a arbitraje pues esta discusión para que Tiresias decida pues, ¿no? De una vez por todas cuál de los dos sexos tiene mayor placer en el coito. ¿Y cuál fue el laudo, ¿no? El laudo de Tiresias fue una goleada, ¿no? Dijo que eh, las mujeres gozan 10 veces más. O lo dice, hay varias versiones, ¿no? Pero hay unas que dicen que son 10, que si el placer se divide en 20, las mujeres disfrutan 19 y los hombres 1. O si los placeres se dividen en 10, las mujeres disfrutan 9 y los hombres 1. O hay unos que dicen 10 veces más, pero por lo menos en la versión, digamos, menos abrumadora, eh, es una especie de goleada 9-1, ¿no? O 10 veces. Entonces, se enfadó, ¿no? Porque de alguna manera, pues, Tiresias había revelado su secreto, ¿no? Y lo condenó, pues, a la ceguera. Ese fue el castigo de Hera por haberle, por haberle hecho perder el arbitraje, ¿no? Se dice que los dioses no pueden deshacer lo que hacen otros dioses. Es una especie de regla, ¿no? Divina. Entonces Zeus no podía deshacer lo que hizo su esposa, la diosa Hera, pero sí podía darle dones, ¿no? Para compensar al pobre Tiresias. Entonces, si bien estaba ciego, y eso ya era irreparable, Zeus en compensación le dio el don de la profecía y además una larga vida, ¿no? Se dice que Tiresias vivió 3 generaciones más de lo normal. Por eso es que quizás lo vemos en tantas obras, ¿no? Aparece en tantas obras porque justamente pues tenía este don de la longevidad. En la versión de Calímaco, se le da también no solo el don de la profecía, sino el don de conservar su espíritu y su conciencia en el infierno, como ya hemos visto, ¿no? Lo cual fue aprovechado eh, por el astuto Ulises. Más tarde, ya después de la época clásica, ya en el periodo helenístico, ¿no? Que es digamos, entre el periodo mítico y clásico de Grecia y Roma, ¿no? Hay una tercera versión, ¿no? Según la cual Tiresias nace mujer y suscita el deseo de Apolo, pero una vez que ya es, digamos, que ya pasa la pubertad, por así decirlo, y ya es una mujer, lo rechaza. Entonces Apolo en venganza convierte a Tiresias mujer, ¿no? En hombre. Se dice que a partir de esta primera metamorfosis es que él se convierte en árbitro, ¿no? De Zeus y Hera. Y después de arbitrar, sufrirá 6 cambios de sexo más. Pero esa es una versión tardía, ¿no? La versión más famosa es la de Hesíodo, que les he contado. Muy bien. ¿Qué queda, pues, con posterioridad sobre Tiresias? La figura de Tiresias no queda ahí, ¿no? En- en la mitología antigua, ¿no? Después digamos, después del mito, ¿no? Muchos escritores y poetas del periodo clásico y posterior
lo han tomado pues como personaje o lo han mencionado de alguna manera, ¿no? Y es que Tiresias representa varias cosas, ¿no? Representa en primer lugar el adivino, ¿no? Es uno de los grandes adivinos de la antigüedad, de la mitología griega. También es una de las figuras maldecidas por los dioses, no es la única, ¿no? Conocemos varias, pero es una de esas figuras maldecidas por los dioses. Y también es el arquetipo del travestismo y la androginia, ¿no? Lo cual sí es algo bastante particular, ¿no? Se podría decir que es el primer andrógino, ¿no? Y bueno, en obras del mundo clásico podemos verlo como personaje en Hesíodo, como acabo de mencionar, en Sófocles, ¿no? Es el adivino, en Edipo, tanto como en Antígona. Pero también en la Edad Media es mencionado, por ejemplo, en la famosa obra de Dante, la Divina Comedia, él está en el infierno, ¿no? En el octavo círculo, destinado a personajes fraudulentos. Pero a él le corresponde el cuarto foso, ¿no? Que es para adivinos. Y es condenado a caminar durante toda la eternidad con la cabeza vuelta para atrás, como una especie de castigo irónico por haber sido un adivino que siempre ve al futuro. Entonces, el castigo irónico del infierno de Dante es que camine viendo para atrás. Pero también en, en tiempos contemporáneos, ¿no? En el siglo XX, por ejemplo, vemos a Tiresias mencionados o utilizados, ¿no? De alguna manera como personaje, o existen referencias, ¿no? De este adivino, por ejemplo, en obras como una obra surrealista de Guillaume Apollinaire, ¿no? Se llama Les Mamelles de Tiresias. Es una obra surrealista, bueno, en castellano significa las tetas de Tiresias, ¿no? Y trata de Teresa, una joven feminista, casada, pero que se niega a tener hijos, ¿no? Y se convierte en un señor mujer, después de adoptar el nombre de Tiresias. Es decir, el poeta Apollinaire eh, usa, pues, ¿no? Este antiguo mito para un personaje. Ya más actualmente, el escritor Murakami, en su novela Kafka en la orilla, que es un adivino andrógino, ¿no? Naturalmente está inspirado en Tiresias. Y en el cine, en Woody Allen también lo utiliza como un personaje, ¿no? En la película Poderosa Afrodita, que es una especie de homenaje pues, a la mitología griega, y Tiresias aparece como un ciego indigente neoyorquino que le da consejos al protagonista, ¿no? Que es el propio Woody Allen. Muy bien, ¿cuál es la reflexión final de este arbitraje, ¿no? Yo creo que la reflexión de este arbitraje mito es la siguiente, ¿no? ¿Quién no ha pensado en eso, ¿no? Por lo menos alguna vez en nuestras vidas hemos pensado cómo es estar en los zapatos del otro, ¿no? Desde varios puntos de vista, ¿no? Pero quizás algunos también en esos pensamientos hemos, digamos, divagado, ¿no? Sobre la idea que se plantea en este arbitraje, ¿no es cierto? Incluso quizás hasta hemos bromeado con nuestras parejas, ¿no? Sobre el tema. Entonces, eh, creo que ese es un tema que incluso en la actualidad no ha sido zanjado, ¿no? Ni científica ni empíricamente, no hay un Tiresias, ¿no? Y la ciencia, bueno, no creo que esté tan segura, ¿no? De afirmar algo como lo que afirma Tiresias. Bueno, finalmente, si tú googleas la pregunta, ¿quién goza más entre ambos sexos? Va a aparecer el nombre de Tiresias en las primeras páginas, ¿no? Entonces, Tiresias siempre estará asociado con esta pregunta que quizá algún día se resuelva.